Hola amigos, buenas. Los saluda Jorge Llobripadilla. En esta oportunidad vamos con un problema de vectores. Este problema se va a resolver con vectores, pero también es claro geometría y algo de trigonometría también. Pero lo vamos a resolver con vectores. ¿De qué se trata? Ya tenemos una torre acá. Una torre que va obviamente, claro, desde el suelo hasta la parte más alta, ¿no es cierto? Ya, en el punto, digamos, va a haber un observador acá, que va a tener como un tubito. Es un tubito que es para visual. O sea, apunta a un punto del espacio, por ejemplo, la parte más alta, y acá la línea de mira, ¿no? Puede ser también un puntero láser que va a medir. Entonces, obviamente, este tubito, ya que puede ser un tubo de mira o si no un láser, va a tener dos transportadores para medir ángulos. Ya, entonces uno va a ser el ángulo θ con la vertical, o sea, con el eje Z. Entonces yo mido ahí. Entonces aquí respecto al eje Z, el eje Z de la perpendicular va a haber un ángulo θ. Es una suerte de coordenadas esféricas. Y ahí también va a girar, digamos, hacia mi derecha, hacia mi izquierda. O sea, si pongo así de frente, pues así. O sea, el azimut, ese es el azimut. Donde está el eje de giro, ¿no? Del eje de giro del tubo o del dispositivo láser, eh, se pone el origen de coordenadas. Obviamente, desde el eje hasta el suelo hay una altura. Hay una altura que le he llamado la altura A. O sea, desde aquí hasta aquí. Entonces, se mide la parte más alta, ahí, se apunta a la parte más alta. Pero claro, obviamente, la torre no está a la dirección, digamos, de mi posición. De repente está, o sea, entonces apunta así. Entonces, mirando así, no va a ser, por ejemplo, a esta altura, sino así. O por acá, ¿no? Así. ¿Se dan cuenta? Entonces, no necesariamente me voy a colocar frente a la torre. Puedo estar, por ejemplo, en un parque, por ejemplo, en una explanada, y yo, mi posición, el eje es el punto O, ¿ya? Y, por ejemplo, no estoy frente a la torre. De repente no se puede por algún motivo. Puede haber una casa, un obstáculo, etc. Entonces, yo me pongo acá y tengo que girar, ¿no? Mirando para allá. Entonces, obviamente aquí en el gráfico se nota. ¿Ya? El punto B no está a nivel de O. Por O pasa el eje Y. Entonces, aquí va a haber una distancia. Esta posición, acá, esta distancia X, este punto, vamos a llamarle un nombre. Le ponemos un nombre, que es el punto, por ejemplo, ya que sea C. Ya. Ese punto C sí está, digamos, la distancia de O a C es X, ¿no es cierto? X, ¿cuánto vale? X vale 5 metros. O sea, camino 5 metros y a 5 metros ya estoy frente a la torre. Ahí estoy frente a la torre. Entonces, por eso este trazo o línea punteada es un trazo geométrico. Un trazo geométrico paralelo al suelo. Paralelo al suelo, porque ese trazo geométrico va desde el eje. Desde el eje. O sea, aquí. O sea, esta altura es A, al suelo. Entonces, esta es una línea geométrica que se encuentra a una altura A del suelo. ¿Cuánto vale A? 5 metros, no, perdón, 1,50 m. 1,50 m. Y esta distancia X en la cual me ubico frente a la torre es, ¿cuánto le he puesto acá? 5 metros. Ya. Ahora, los ángulos, el ángulo θ, como dije, los ángulos θ y φ son una suerte de ángulos en coordenadas esféricas. Entonces, hay dos transportadores. Bueno, puede ser también con uno solo, pero dos transportadores en el dispositivo. Uno mide el ángulo θ, desde el eje Z, y el otro mide el azimut. El azimut, ¿no es cierto? Ahí el azimut. O sea, cuánto he girado respecto al eje X. Respecto al eje X he girado un ángulo φ. Entonces, el ángulo azimutal φ, 84 grados, y el ángulo θ respecto al eje Z vale 56 grados. Ya con esos 3 o 4 datos, son 4, ¿no? Con estos 4 datos, ¿cuál es la altura del edificio? Con vectores vamos a determinar la altura Z. Z va de dónde? Desde el punto B. Ya desde el punto B hasta el punto A. Y esta altura, es la altura del eje, ¿no? Del eje al suelo, es 1,50 m. O sea que de tal manera que la altura H, porque desde A hasta el suelo es H. Este H es Z más A. Aquí el problema es calcular Z.
Se calcula Z y ya está el problema. Entonces, ¿por qué A se conoce? 1,50 m. A ver. Ya dije aplicando vectores. A ver, vamos a ver. Además, otra cosa que la línea, estos trazos rojos son las líneas visuales. Y son las líneas visuales. O pueden ser también los láseres, ¿no? Un láser que apunta a la parte más baja, pero este trazo OB no está apuntando precisamente a la misma base, sino este OB es paralelo a la línea al suelo. Es paralelo al suelo. ¿Ya? Entonces, es decir, ahí, paralelo al suelo. ¿Ya? Porque si no, tendría que bajar así, tendría que considerar dos ángulos θ. Entonces, ese es paralelo al suelo. Entonces, este 1,50 m se conserva. Entonces, esta es una línea láser o una línea visual, ¿no? A la parte, bueno, prácticamente a la más baja, descontando esta distancia. Y aquí la parte más, el puntero láser o el tubito que está en la línea de mira, apunta a la parte más alta. ¿Ya? Entonces, hay dos. Los trazos rojos son, ya vamos a llamarle láser, ya, un láser. O sea, con esto se puede ver hasta de noche. ¿Ya? Entonces, ya vamos con la solución. Vamos a convertirlo esto en vectores, pues. En vectores. Entonces aquí O es el origen de coordenadas donde está el pivot. Entonces este es un vector. Ya está. Ya que sea, por ejemplo, R1, pues. R1. Y este es otro vector. R2. Ya, R1, R2. Ya. El punto A. El punto A tendría por coordenadas una abscisa X, nuestra X. Hay una distancia desde este punto que le hemos llamado C al punto B, que sea Y. Claro, no sabemos Y. Y hay una altura, aquí estamos trazando respecto a este trazo rojo, ya, ahí estaría el eje Y. Hay que poner, perdón, el eje Y está acá. Esta es la línea visual. Entonces aquí tendríamos desde B hasta A, sería Z. Desde acá. Estamos apuntando desde B. Ya, entonces, ya, Z es incógnita. Ya, ahora, R1, el vector es igual a su módulo, como O es el origen de coordenadas donde está el pivot. Entonces, ese R1 sería prácticamente cuando es un vector de posición conecta el origen con un punto del espacio. Aquí le estamos llamando al punto A X, Y, Z, ¿no? X, Y y Z. Ahí. Entonces, aquí vamos a tener ya el módulo, vamos a poner, todavía le ponemos R1 módulo, y por el vector unitario 1. El vector unitario 1 sería un vector en la dirección de esa línea. ¿Ya? Este es el vector unitario 1. Aquí va a haber un vector unitario 2. Vector unitario 2, U sub 2. ¿Ya? Entonces, U sub 1. Ahora, pero R1, por geometría analítica, ¿no? Si conocemos las coordenadas X, Y, Z, y aquí es 0, 0, 0, entonces R1 es XY más YJ más ZK. Es decir, R1 podemos, el vector R1 podemos escribirlo como X por el vector unitario Y, más Y por J, y más Z por K. Ya, ese es R1. Y ahora el vector unitario U sub 1, el vector unitario U sub 1 es igual, claro, el vector de desplazamiento, o sea, OA sobre su módulo, ¿cierto? Es decir, tendríamos el vector unitario U sub 1 es el vector R1, de acá nomás se puede despejar, R1 sobre su módulo. Ya, entonces, ya, este es el vector R1 y el módulo, vamos a indicarlo con un costadito, el módulo R1, perdón, el módulo, ya esto va sin, bueno, puede ponerse, ya, R1, ya, este es igual a la raíz cuadrada de X al cuadrado, más Y cuadrado y más Z cuadrado. Es el módulo. Entonces, de tal manera que el vector unitario U sub 1 es igual. Ya, el vector sobre su módulo. El módulo es todo esto. ¿Ya? Y como vector unitario sería cada una de estas componentes, cada una de estas, X,
y y z entre esta raíz. Entonces vamos a poner aquí en forma simbólica, bueno, vamos a poner así, puede ser en forma simbólica, pero vamos a escribirlo mejor. Sería x sobre la raíz cuadrada de x al cuadrado más y cuadrado más z cuadrado. Por i. Más el otro. Denominador igualito, x al cuadrado más y cuadrado y más z cuadrado. Aquí tenemos por y, no sé, y en el número j. Y más, ahora la componente z sería la raíz cuadrada de x al cuadrado más y cuadrado y más z cuadrado. Y aquí va z y por el vector k, vector unitario k. Y entonces es el vector unitario 1. Todo eso. Ya, ahora, ¿cómo expresamos el ángulo θ? O alguna función trigonométrica. Fíjense, θ va, como dije, es una suerte de coordenadas esféricas. θ conecta el eje z con la posición, con el vector, en este caso el vector OA o el vector R1. Entonces aquí será el ángulo θ. Entonces podemos considerar acá un vector unitario en la división de z. El vector unitario en la división de z sabemos que es k. Ahí, k. Es una suerte de coordenadas esféricas, pero no tanto precisamente, pero más o menos. Entonces, fíjense. Si aplicamos el producto escalar de los vectores, pero con vectores unitarios, este vector unitario U sub 1, que está en la dirección de la mira, de la línea visual, ¿ya? Escalarmente, producto escalarmente por K, aquí es igual. Se sabe que o se tiene que, el producto escalar, el vector unitario U sub 1, ese punto engordado, bueno, punto gordito, eso es producto escalar. Por el otro vector unitario, K. ¿Ya? Esto aquí es igual, propiedad del producto escalar. El producto escalar de dos vectores, el vector A multiplicado escalarmente por el vector B, ¿es igual a qué? Es igual al módulo de A por el módulo de B y por el coseno del ángulo que forman esos vectores. Como son vectores unitarios, los módulos valen 1. Bueno, no hace falta ponerlo en realidad. El módulo de U sub 1 es 1, módulo de K es igual a 1, ya está, módulos. Y por el coseno del ángulo que forman estos dos vectores, o sea, el ángulo θ. Entonces, es decir, el coseno de θ es igual al producto escalar de U sub 1 por K. Ya. Ahora hay que efectuar este producto escalar. Efectuamos el producto escalar. Ahí vamos. U sub 1, ya, escalarmente por el vector K, ¿cómo es? Ya, U sub 1 es todo esto. Pero vamos a sintetizar un poquito. Ya, U sub 1, vamos a poder decir x sobre la raíz cuadrada, si no, en forma simbólica, la raíz es 1, ya por i, más y sobre la misma raíz cuadrada, por j, y más z sobre la misma raíz cuadrada, k. Lo pongo así para no, si no me tengo que extender bastante. Ya, esto es el vector unitario U sub 1, escalarmente por el vector k. El vector k, aquí estamos ya en coordenadas rectangulares. El vector k sería 0i más 0j más 1 por k. Ahí está. Y ese es el coseno. Este producto escalar es el coseno. Entonces, este es el coseno. El coseno de θ es igual. Ya. Efectuando el producto escalar. Ya sabemos, se multiplica componente por componente. Ya no hay IJK porque es un escalar. El producto escalar no es un escalar. El escalar es el coseno. El coseno es un número nada más. Entonces, ya esta cantidad, bueno, este término, esta componente, por 0, se cancela. Esta otra componente para J también, por 0, también se cancela. Entonces solamente queda z sobre la raíz cuadrada que multiplica a 1. Nada más.
Es decir, el coseno de teta es z sobre la raíz cuadrada, sobre esta raíz cuadrada. Bueno, cualquiera de las tres. Entonces tendríamos ahí z sobre la raíz cuadrada de x al cuadrado más y cuadrado más z cuadrado. Ya está, ese es el coseno. Entonces ya tenemos el coseno. Ya está. Hemos trabajado con esta visual, con la visual OA, que conecta el origen de coordenadas que está en el pivot, hemos dicho el pivot del tubo, ¿no? Que está a una distancia de 1,50 m del suelo, ¿ya? Con el azimut, con el eje Z, o sea, con el eje Z. Es el ángulo azimutal. Ya, ahora tenemos que trabajar con el ángulo θ. Perdón, el ángulo φ. Este es el ángulo θ, perdón, el ángulo θ, no es el ángulo azimutal, es el ángulo θ. El azimut es el que va así en el plano. El ángulo θ es como el ángulo de elevación, pero es el complemento. El ángulo de elevación sería este, el complemento θ. Ya. A ver, entonces, ahora vamos con el ángulo φ, pues, el ángulo φ. A ver, para el ángulo φ, algo parecido. Hacemos algo parecido. Ya, a ver, de acá también sacamos un vector, bueno, está el vector unitario U2. Este vector, ese ángulo φ conecta, ya, mejor dicho, comprende el eje X. A partir del eje X se mide el ángulo φ. El eje X con la posición del vector, ¿no? Entonces, este vector hay que tener en cuenta que es paralelo al suelo. Es paralelo al suelo. Entonces, es decir, el vector unitario U2 que está en esta línea OB y el vector unitario que está en el eje X. El vector unitario en el eje X es el vector I. Ahí. Entonces, ahí igualito, aplicamos el mismo principio, algo como esto. Entonces vamos a tener R2 vector, el vector R2 es igual a su módulo por el vector unitario U2. Entonces, de aquí sacamos el vector unitario U2. Es el vector R2 sobre su módulo. A ver, R2, las coordenadas de B. ¿Cuáles son las coordenadas de B? Vamos a sacar la parte. Las coordenadas de B, rectangulares. Aquí hay, en X se avanza una distancia X minúscula, ¿no es cierto? Este X minúscula, 5 metros. Y esta distancia le hemos llamado Y. Este es Y, vamos a ponerlo aquí. Este es Y. Ya que es tanto para el suelo como para la línea punteada, ¿no? Ya, entonces, Y. Entonces tendríamos ahí Y y se sube cuando no se sube nada, porque aquí esta es una línea paralela al suelo. Estamos trabajando exactamente con esta línea. Entonces, en este punto B es 0. Entonces aquí tendríamos X, Y y 0. Entonces, también es un vector de posición. Todo vector de posición conecta el origen con el extremo del vector. Entonces, en las coordenadas del vector está el IJK. O sea, como aquí es 0, 0, 0, entonces aquí el vector R2 es XY más YJ más 0K. Es decir, parecido al anterior, solamente que en este caso el Z es 0, ¿no? Z es 0. Entonces, vamos a ver acá de que esto es igual a... Aquí vamos a poner así. XY más YJ y 0K. Y el módulo, ya con dos componentes nada más, la raíz cuadrada de X al cuadrado más Y cuadrado. Ese es el vector unitario U2. Es decir, entonces, U2, ponemos algo así como esto. Ya, U2, vector unitario U2, en la dirección de esta visual, es igual. Y a cada una de estas componentes entre el denominador. Entonces lo vamos a poner así en forma sintética entre la raíz, ¿no? X. En este caso la raíz es esta, por Y, más Y sobre la raíz por J.
y aquí a 0. 0 por K. Es el vector U sub 2. Ahora también aplicamos un producto escalar, así como hicimos acá. El producto escalar entre este vector U sub 2 y el vector I, que está en el eje X. Entonces, aplicando ese producto escalar, tendríamos ya U sub 2 escalarmente multiplicado por I. Producto escalar, propiedad del producto escalar. Este es igual al módulo de cada uno de ellos, bueno, en este caso módulo de U sub 2 que vale 1 por el módulo de I que vale 1. Son vectores unitarios. Los vectores unitarios tienen por módulo 1, por eso se llaman unitarios. Ahora, por el coseno del ángulo que forman estos dos vectores. El ángulo es el ángulo simultáneo, el ángulo phi. Entonces, por el coseno de phi. Entonces, por lo tanto, ya ven, esto vale 1, aquí tendríamos el coseno de phi. El coseno de phi es igual al producto escalar entre, ahora, ya, vamos a ponerlo bien, U sub 2 punto I. Ya, ahora el producto escalar U sub 2. Ya, entonces U sub 2 aquí está. Ya, ahora el otro sería el vector I, ¿no es cierto? Ahora el vector I, ese vector I, podríamos empezar así, ¿ve? Como 1 por I más 0J y más 0 por K. Entonces, cuando se multiplica escalarmente estos dos vectores, este vector con este vector, en producto escalar, multiplicando escalarmente, vamos a obtener un resultado así como hemos obtenido acá. A ver, entonces efectuando, voy a aprovechar la pizarra al máximo para, aunque parece que tengo que borrar, ¿no? Ya, entonces, a ver, efectuamos. Ya, 1 multiplica, o sea, la componente de I, o sea, el coeficiente, multiplica este coeficiente. Los demás son 0, 0 aquí, 0. Entonces ahí se va a cancelar, se cancelan. Y aquí este 0 cancela a la componente de I en J y aquí 0 en K. Entonces solamente quedaría ya el U sub 2, el coseno de phi. El coseno de phi queda como, ya sería 1 que multiplica x sobre la raíz cuadrada. ¿Sí? Pero la raíz cuadrada es esta acá. Es la raíz cuadrada de x al cuadrado más y al cuadrado. Y aquí va cuánto. En el numerador va x. X, la distancia x de allá. Ya, ahí tendríamos el coseno de phi. Y le vamos a poner acá 1 y esto que sea 2. Ya, de 1 y 2. Noten que los ángulos se conocen, porque los ángulos los miden los transportadores. El dispositivo del tubito, ¿ya? O la línea que maneja los láseres, que tiene un eje y va, cuando se mueve en elevación, se va a medir aquí el ángulo θ, se lo mide un transportador. Y otro transportador acá, colocado en el plano, aquí mide el azimut, ¿no? El azimut, ¿no? ¿Se acuerdan? Entonces, puede haber dos transportadores. O sea, los ángulos son datos. El ángulo θ se conoce, pues θ está cuánto acá. θ vale 56 grados. Y el otro ángulo es el ángulo phi. El ángulo phi 84. Los ángulos son conocidos. Además, x también se conoce. Se conoce hasta x. Eso está al nivel de la torre. Porque yo me ubico, supongamos nomás que la torre está ya por este lado. Entonces, tengo que avanzar una distancia, ¿no es cierto? Pero la torre estaría, en este caso tendríamos, aquí bueno, un poco en el video un poco difícil de explicar, ya tendríamos que, si la torre está, no en este punto, sino está para allá. Entonces, pero yo tengo que apuntar así. Entonces tengo que desplazarme una distancia. Me desplazo una distancia, en este caso es 5 metros. Ahí estoy frente a la torre. Ahí estoy frente a la torre. Pero desplazándome una distancia X. Me desplazo frente a la torre y ahí se me y esta es una distancia X. Ese hay el mismo eje X, porque aquí está el origen. Ya. A ver, combinando estas dos, X se conoce, Y no se conoce, Z hay que determinar, Z es la altura. Es prácticamente la altura. A este Z le agregamos A y tenemos la altura H. A ver, pero Z debe salir de estos dos. Podemos hacer lo siguiente.
en ambas expresiones se repite el x cuadrado más y cuadrado. ¿Sí o no? Aquí está x cuadrado más y cuadrado. Aquí también, x cuadrado más y cuadrado. Entonces podríamos hacer lo siguiente. Podríamos elevar al cuadrado. A ver, en lo posible voy a tratar de aprovechar la pizarra al máximo. Si tengo que borrar, voy a borrar esta parte. A ver, bueno, como es un video no hay problema, no hace falta estar escribiendo. Ya entonces se supone que me van a seguir y bueno, si sigue la secuencia no hay problema. Ya, esta expresión 1 la voy a elevar al cuadrado en ambos lados. ¿Ya? Miembro a miembro. Pero voy a poner así, acá nomás. Ya, 1 lo elevo al cuadrado. Se eleva al cuadrado 1, entonces ¿cómo quedaría? Ya, y vamos, podríamos ir ya efectuando en aspa, a ver, vamos a ver, elevamos al cuadrado, sería coseno cuadrado de teta. Coseno cuadrado de teta es igual a, ya, z cuadrado sobre, ya, el denominador ya queda sin raíz, x al cuadrado más y cuadrado, que se repite ahí también, entonces aquí vamos a ponerlo con, entre paréntesis, ya, y más z cuadrado. Ya, queda así. ¿Sí? Y ahora 2 también lo elevamos al cuadrado. 2 elevado al cuadrado. Elevamos al cuadrado 2. ¿Y cómo va quedando ahí? Coseno cuadrado de phi. Coseno cuadrado de phi es igual a x al cuadrado sobre x al cuadrado más y cuadrado. Ahí va. Ya podemos despejar x al cuadrado. Ya bueno, de aquí despejamos x cuadrado. Y lo reemplazamos acá. A ver cómo sale. Entonces acá sale x al cuadrado más y cuadrado. De aquí despejamos x al cuadrado más y cuadrado. ¿Cómo es esto? Aquí es entre 1, ¿no es cierto? Sería entonces x cuadrado sobre coseno cuadrado. X al cuadrado sobre coseno cuadrado de phi. Ya está, ahí. Ya. Y ese x al cuadrado más y cuadrado de esta expresión la reemplazamos acá. Este x cuadrado más y cuadrado es esto. Eso lo reemplazamos acá. Entonces, ¿cómo va quedando acá? A ver si alcanza este espacio. Coseno cuadrado de teta, o si no podemos ir efectuando en aspa. Y aquí es 1, ya z cuadrado por 1. Z cuadrado es igual a coseno cuadrado de teta. Coseno cuadrado de teta, ya que multiplica a esto. Y aquí sería un corchete sin una llave, ¿no? Ya, a multiplica, ya después pongo eso. X cuadrado más y cuadrado, ¿qué es esto? Sería entonces x al cuadrado sobre coseno cuadrado. Coseno cuadrado de phi. Ya, ese sería solamente el x cuadrado. Ahora más z cuadrado. Más z cuadrado, ahí. Y un paréntesis. A ver. Ahora sí ya tenemos todos los términos. Entonces, esta expresión, vamos por acá. A ver, z cuadrado. Z cuadrado es igual. Ya, ahora este coseno cuadrado multiplica cada término del paréntesis. Ya, primero con z cuadrado. Entonces, z cuadrado por coseno cuadrado es igual a z cuadrado por coseno cuadrado. Coseno cuadrado de teta, ¿no? Coseno cuadrado de teta. Ya. Después, ya, más, ya, este coseno cuadrado multiplica este primer término del paréntesis. Entonces, x cuadrado por la diferencia, claro, por el cociente de los cosenos cuadrados. Entonces, más x cuadrado que multiplica coseno cuadrado de teta, coseno cuadrado de teta sobre coseno cuadrado de phi. Coseno cuadrado de phi. Ya, ahí vamos a separar esto. Así. Ya, entonces este término
lo ponemos en el primer miembro. Este término de z cuadrado pasa al primer miembro. Al pasar al primer miembro se factoriza z cuadrado. Se factoriza z cuadrado y queda 1 menos coseno cuadrado de teta. Pero 1 menos coseno cuadrado de teta es seno cuadrado. Entonces tenemos aquí z cuadrado por el seno cuadrado. Seno cuadrado de teta. Esto es igual a, aquí queda x al cuadrado por el coseno cuadrado de teta sobre coseno cuadrado de phi. Ahí. Ya, lo vamos dividiendo entre coseno, este coseno cuadrado de teta lo podemos sacar para hacer tangente, ¿no? Es decir, lo dividimos en ambos lados entre coseno cuadrado de teta. Aquí también, entre coseno cuadrado de teta. Entonces aquí ya se va cancelando coseno cuadrado de teta con coseno cuadrado de teta. Ya, por lo tanto aquí vamos a tener z cuadrado por tangente. Ya, bueno, iría por allá. Hay un pequeño... Casi lo borro el video. A ver, seguimos. Ya, entonces aquí queda z cuadrado por tangente cuadrado. Vamos a ponerlo por acá. Z cuadrado por la tangente cuadrado. Tangente cuadrado de teta. Ya, ese es el primer miembro. En el segundo es x cuadrado sobre coseno cuadrado de teta. X al cuadrado sobre coseno cuadrado de phi. Ahí. Y por lo tanto ya finalmente podemos expresarlo así. Podemos tomar raíz cuadrada. Podemos tomar raíz cuadrada. No hace falta el más menos porque estamos trabajando con... Estamos hallando distancias, valores positivos. Entonces, no estamos en álgebra, ¿no? Yo tomo raíz cuadrada, aquí también raíz cuadrada. Entonces ya sabemos que ya se cancelan los cuadrados con la raíz. Y vamos a obtener acá. Y aquí ya no va a haber cuadrados ni raíces. Se cancela, la raíz también se cancela. Aquí lo mismo. Entonces queda solamente z tangente de teta es igual a x sobre coseno de phi. Entonces, por lo tanto, z es igual. Ya, sería x, esto de acá, sobre tangente de phi por coseno de tangente teta, perdón. Tangente teta y por el coseno de phi. Ya está, ahí. Esta debe ser la fórmula para z. Ya, y de aquí ya sale la altura. La altura es z más a. Eso ya lo damos con los valores numéricos. Entonces acá z, ¿cuánto sale? Aplicando la calculadora. Si aplicamos la calculadora, el Mate Studio, que lo tengo aquí en la tablet, tengo aquí el programa. Y a ver, vamos a repasar los datos. X igual a 5. X es 5 y a 5 está bien los datos. Entonces, X igual a 5, a 1.5. El ángulo θ es 56 grados, phi 84. Ya. Entonces aquí tenemos el valor de, primero z. El valor de z resulta, a ver. Claro, z aquí sale con 5 por la secante de 7 pi sobre 15 por la cotangente de 14 pi sobre 45. Ya, pero se hace un sol más y sale el valor ya numérico, ¿no? 32.264. 32. Ya suficiente con dos decimales, ¿no? 264, ese es bueno, 27. 32.27 metros. Tenemos el valor de z. Ahora A vale 1.5, ¿no es eso? A vale 1.5. Ya se suman esos dos y tendríamos el valor de h. Pues. H sumando tendríamos ahí 33.764.
Entonces todo se suma y tendríamos entonces, por lo tanto, a partir de aquí tendríamos el valor de H. La altura de esa torre, ya desde el suelo, la altura de la torre sale, bueno, sumando esos dos, sale 33.764, ya 33.77. 33.77 metros. Ya, esa sí vendría a ser la respuesta, porque pide la altura de la torre. Se supone desde el suelo, ¿no? Claro, si se desprecia la altura no tanto de la persona por eso pero yo puedo estar maniobrado así. O sea, desde el eje hasta el suelo. Esa altura le he puesto 1,50 m. Ya, entonces, claro, si se desprecia eso, claro, la altura de la torre sería, bueno, Z, obviamente. Entonces, de todas maneras sale más de 33, ¿no? Si se desprecia, sale, bueno, menos de 33. Bueno, estamos tirando por ahí. Ya, pero aquí pides desde el suelo, obviamente, desde el suelo hasta la parte más alta. Z más A. Bueno, como pueden ver, claro, también se puede resolver seguramente por trigonometría, también de hecho por trigonometría, pero aquí hemos aplicado vectores, ¿ya? Y hemos aplicado vectores de posición, porque aquí está el eje o sea, el pivot del puntero láser o del tubo de la visual, a la parte más alta y a la parte más baja, pero esa parte más baja, esa línea visual, ya yo apunto así, ¿sí? Y la parte más baja, pero la parte más baja en este caso al nivel del eje. Se puede aquí el nivel de A. Entonces, descontando la altura A, ¿no es cierto? La altura de 1,50 m. Por eso Z va desde B hasta A. Eso se le agrega A al final y sale. Ya decíamos, entonces hemos aplicado vectores de posición, vectores unitarios, producto escalar de vectores, ¿no? Hemos aplicado producto escalar, aquí tienen producto escalar, para trabajar los ángulos θ y el ángulo φ. Es una suerte de coordenadas esféricas, aunque no tanto precisamente, porque después al final hemos trabajado con rectangulares. Le hemos pasado rectangulares y bueno, el problema se ha resuelto. Y esta distancia X, ¿no? Para ubicarme frente, o sea, para tener esta distancia X es necesario. Es necesaria esta distancia. O sea que, como decía, la torre no está exactamente frente a mí, sino puede estar hacia mi derecha o hacia la izquierda. O sea, tengo que avanzar un poco bien a la derecha, unos en este caso 5 metros, y ahí sí estoy al frente. Entonces, estando al frente, ya con esa distancia es importante. Tiene que haber distancia, porque con ángulo nomás no va a salir. Tiene que haber una distancia. ¿Ya? Ahora, esto claro, obviamente puede servir para un trabajo escolar, tranquilamente. Si ganan el concurso me dicen. Bueno, sería todo por esta oportunidad. Les agradezco la atención. Muchísimas gracias. Y si se animan para hacer un trabajo escolar, me avisan para asesorarlos. Cuídense mucho. Bye, bye, bye. Chao.